Buenas noches, ingeniero Arauco, y a todos los que nos están oyendo. Hoy, junto con mi grupo, vamos a presentar la parte teórica de lo que vendría a ser el TI-3, correspondiente al tema de control de dispositivos y equipos externos por medio de programa a través de los puertos de la PC. Los integrantes somos mi persona, Rodrigo Chacón, José Córdoba, Diego Cuadros, Carlos Jiménez y Julio Vero. Somos parte de la Universidad Ricardo Pano. Le doy pase con mi compañero Cuadros. Capítulo 1. Descripción detallada de los puertos y ranuras de expansión de la computadora personal. Introducción. Los puertos y ranuras de expansión constituyen elementos esenciales en la arquitectura de una computadora personal, ya que permiten la interconexión con dispositivos externos y la ampliación de sus capacidades funcionales. Estos componentes sirven como puntos de enlace entre el hardware interno y los periféricos externos, facilitando la comunicación de datos, el suministro de energía y la transmisión de señales de control. Sin ellos, los sistemas informáticos serían estructuras cerradas, incapaces de interactuar con el entorno o de adaptarse a las necesidades cambiantes del usuario. Concepto de puerto de entrada y salida. Un puerto de entrada y salida es una interfaz que permite la transferencia de información entre el procesador central, CPU y los dispositivos periféricos. Los puertos de entrada reciben datos desde el exterior hacia el sistema, como los provenientes de un teclado o un escáner, mientras que los puertos de salida envían información desde la computadora hacia un dispositivo externo, como una impresora o un monitor. El propósito fundamental de los puertos de entrada y salida es establecer un canal de comunicación normalizado que garantice la integridad de los datos y la compatibilidad entre dispositivos. Función de los puertos en la arquitectura de una PC. Los puertos actúan como puntos de interconexión entre el bus del sistema y los dispositivos periféricos, gestionando la comunicación entre ambos mediante protocolos de transferencia definidos. Desde el punto de vista arquitectónico, se encuentran controlados por circuitos integrados conocidos como controladores de entrada y salida, los cuales traducen las señales eléctricas y digitales según el tipo de dispositivo conectado. Puertos de comunicación de datos. Los puertos de comunicación de datos son los encargados de transmitir información entre la computadora y los dispositivos periféricos externos. Su diseño y velocidad de operación varían dependiendo de la época y del tipo de dispositivo. Algunos de ellos, como los puertos serie y paralelo, fueron fundamentales en los primeros sistemas, mientras que otros como USB o Thunderbolt representan los estándares actuales de transferencia de alta velocidad. Puerto serie RS-32. El puerto serie, estandarizado bajo la norma RS-232, fue uno de los primeros métodos de comunicación utilizados en computadoras personales. Su funcionamiento se basa en la transmisión secuencial de bits a través de una línea de datos, lo que simplifica el cableado y reduce las interferencias. Este tipo de puerto era ampliamente utilizado para conectar módems, ratones y equipos industriales. Estructura del conector DB9. El conector DB9 es el formato físico más común para los puertos serie. Posee una carcasa metálica con forma trapezoidal y nueve pines dispuestos en dos filas. Los contactos están diseñados para transmitir señales de datos, control y sincronización entre dispositivos. El diseño robusto del conector permite su uso en entornos industriales y aplicaciones de comunicación de largo alcance. Puerto paralelo LPT. El puerto paralelo, también conocido como puerto LPT, Line Printer Terminal, fue diseñado originalmente para la conexión de impresoras, a diferencia del puerto serie. Transmite varios bits simultáneamente a través de múltiples líneas de datos, lo que mejora la velocidad de transferencia en aplicaciones específicas. Conector DB25. El conector DB25 posee 25 pines distribuidos en dos filas. Su forma trapezoidal permite una inserción segura y única. Este tipo de conector se utiliza tanto en impresoras como en escáneres y dispositivos de almacenamiento externo. Cada pin del puerto paralelo tiene una función definida. 8 líneas para datos, 4 para control, 5 para estados y el resto para tierra. Y señales auxiliares.
Este diseño permite la transmisión simultánea de un byte completo de información en cada ciclo de reloj. Puerto, puerto USB, Universal Serial Bus. El estándar USB revolucionó la conectividad de periféricos al ofrecer una interfaz universal, rápida y fácil de usar. Desde su aparición en la década de 1990, ha evolucionado para soportar velocidades crecientes y múltiples funciones, incluyendo transferencia de datos, carga de energía y transmisión de video o audio. El USB fue desarrollado para reemplazar múltiples conectores anteriores y simplificar la conexión de periféricos. Las versiones posteriores, desde USB 1.0 hasta USB 4.0, han aumentado significativamente la velocidad de transferencia y la eficiencia energética. Conector USB del tipo A. El conector tipo A es el formato rectangular tradicional presente en la mayoría de las computadoras. Posee cuatro contactos principales, dos para alimentación y dos para datos diferenciales, de más y de menos. Tipo B. El conector tipo B es utilizado principalmente en impresoras y dispositivos de almacenamiento externo. Su forma cuadrada con bordes biselados evita una inserción incorrecta y posee los mismos cuatro contactos que el tipo A. Tipo C. El conector tipo C es reversible y más compacto. Incorpora 24 contactos permitiendo mayores velocidades y funciones adicionales, como la transmisión de videos y suministro de energía de hasta 100 watts. Puerto FireWire IEEE 1394. Este puerto fue desarrollado por Apple y es una interfaz utilizada para la transmisión de datos de alta velocidad, especialmente en video digital y audio profesional. Aunque fue reemplazado por el USB 3.0, desempeñó un papel importante en la década de los 2000. El puerto FireWire fue ampliamente usado en cámaras digitales, interfaces de audio y sistemas de edición de video. Su capacidad para manejar grandes flujos de datos en tiempo real lo hizo ideal para la producción multimedia profesional. Puertos de entrada de dispositivos de interfaz humana. Los puertos destinados a los dispositivos de interfaz humana, HID, permiten la conexión de equipos como teclados, ratones y joysticks. Estos puertos traducen las acciones físicas del usuario en señales digitales interpretables por el sistema operativo. Puerto PS2 para teclado y ratón. El puerto PS2 fue desarrollado por el IBM y durante años fue el estándar para la conexión de teclados y ratones en computadoras personales. El conector PS2 utiliza una configuración circular de 6 pines, 2 para alimentación, 2 para señal, reloj y datos y 2 para tierra. Su forma física impide la conexión incorrecta. Aunque el puerto PS2 ofrece baja latencia y conexión directa al controlador del teclado, carece de funciones modernas como la conexión en caliente o el intercambio de dispositivos en tiempo real. Conector DVI, Digital Visual Interface. El conector DVI surgió a finales de los años 90 como una transición entre los sistemas analógicos VGA y los totalmente digitales. Fue diseñado para transmitir señales digitales de video directamente desde la tarjeta gráfica al monitor, reduciendo la pérdida de calidad. Este conector puede tener entre 18 y 29 pines, dependiendo de la versión y del modo de transmisión. Puede ser simple o dual link. Los pines se agrupan en secciones dedicadas a los canales de datos, sincronización y tierra. El formato dual link permite duplicar el ancho de banda para alcanzar resoluciones más altas, como 2560 por 1600 píxeles. Conector HDMI, High Definition Multimedia Interface. El conector HDMI es el estándar actual para la transmisión de video y audio digital. Desarrollado en 2003, permite transportar señales de alta definición sin compresión, integrando en un solo cable los datos de video, audio y control. Desde su introducción, el HDMI ha pasado por varias versiones: 1.0, 1.4, 2.0 y 2.1, y tasas de refresco de hasta 120 Hz. Cada nueva versión ha incrementado el ancho de banda y la compatibilidad con tecnologías como HDR y ARC. El conector HDMI tipo A, el más común, posee 19 contactos, divididos en canales diferenciales para video,
audio, reloj, control y alimentación. Cada línea diferencial transporta datos TMDS para garantizar una transmisión estable y sin interferencias. Conector DisplayPort. DisplayPort es un estándar digital desarrollado por VESA para reemplazar progresivamente a DVI y a VGA. Ofrece una mayor velocidad de transmisión, soporte para múltiples monitores y una conexión más segura mediante un mecanismo de bloqueo. El conector DisplayPort cuenta con 20 contactos organizados en filas. Entre ellos se incluyen líneas de transmisión, canal auxiliar, alimentación y tierra. Su diseño compacto y asimétrico impide conexiones erróneas. DisplayPort transmite video y audio a través de hasta 4 carriles diferenciales, cada uno con capacidad de transmisión independiente. El canal auxiliar se utiliza para la comunicación de control, como la identificación del monitor o la configuración de resoluciones. Puertos de red y comunicación externa. Los puertos de red permiten la interconexión de computadoras y dispositivos dentro de una red local o global. Facilitan el intercambio de datos y la comunicación en tiempo real a través de medios cableados o inalámbricos. Puerto de Ethernet RJ45. El puerto de Ethernet es la interfaz estándar para redes de área local, LAN. Utiliza el conector RJ45 y cables de par trenzado para transmitir datos a velocidades de hasta 100 gigabits por segundo o más, dependiendo del estándar. El conector RJ45 posee 8 posiciones y 8 contactos, 8P, 8C, distribuidos en línea dentro de una carcasa plástica con pestaña de retención. Cada contacto corresponde a un hilo de cobre del cable de red. La comunicación Ethernet se basa en pares tensados de hilos que transmiten señales diferenciales, reduciendo la interferencia electromagnética y mejorando la calidad de transmisión. Cada par se encarga de transmitir y recibir datos de manera simultánea. Puerto telefónico RJ11. El conector RJ11 fue ampliamente utilizado para la conexión de teléfonos y módems analógicos antes de la popularización del Internet de banda ancha. El conector RJ11 posee 6 posiciones y generalmente 2 o 4 contactos activos. Estos contactos se utilizan para las líneas de transmisión y recepción de señales telefónicas. Durante los años 90, el RJ11 fue esencial para la conexión de modems dial-up que utilizaban la línea telefónica para transmitir datos digitales mediante señales analógicas moduladas. Actualmente su uso ha disminuido, aunque aún se encuentra en sistemas de fax o telefonía fija. Puertos de audio. Los puertos de audio son interfaces que permiten la conexión de dispositivos de entrada y salida de sonido, como micrófonos, altavoces, auriculares y sistemas de audio digital. Existen versiones analógicas y digitales que varían en calidad y formato de transmisión. Conector TRS de 3.5 milímetros. El conector TRS Tip Ring Sleeve de 3.5 milímetros es el más común en computadoras personales, teléfonos y equipos de sonido. El conector TRS se compone de 3 secciones: la punta T para la señal del canal izquierdo, el anillo R para el canal derecho y la base o manga S para tierra. En los conectores TRS se añade un segundo anillo, TRRS se añade un segundo anillo para incluir el micrófono. Los conectores de audio suelen estar codificados por colores: verde para la salida de audio, rosa para micrófono y azul para entrada auxiliar. Esta codificación facilita la conexión correcta de cada dispositivo. Puerto SPDIF, Sony Philips Digital Interface. Este puerto es una interfaz digital que transmite señales de audio sin compresión ni interferencias analógicas. En su versión coaxial utiliza un conector RCA metálico que transmite señales digitales eléctricas mediante un solo cable blindado. La modalidad óptica emplea un cable de fibra plástica o vidrio para transmitir la señal mediante pulsos de luz. Esta tecnología elimina por completo el ruido electromagnético y permite una conexión de alta fidelidad. A continuación le doy el pase a mi compañero Carlos Jiménez.
Bueno, con respecto al capítulo 2, en este caso tratamos el tema de sistema de manufactura integrada, SIM o CIM. Siguiente, por favor. La introducción nos presenta el sistema de manufactura integrada por computadora, conocido como CIM, Computer Integrated Manufacturing, representando una evolución profunda en el ámbito industrial, orientada a integrar todos los procesos de producción mediante el uso de sistemas computarizados y tecnologías de automatización. Este enfoque busca no solo optimizar la fabricación, sino también interconectar de manera eficiente las distintas áreas de diseño, control, planificación y gestión, conformando un sistema unificado y altamente coordinado. El CIM constituye la culminación de décadas de avances en la automatización industrial, el control numérico, computarizado y la informática aplicada a la ingeniería, permitiendo alcanzar niveles de precisión, eficiencia y flexibilidad imposibles de lograr con métodos tradicionales. Siguiente, por favor. Objetivos fundamentales del CIM. Aumentar la productividad y reducir los costos operativos, minimizar los errores humanos y mejorar la calidad del producto, disminuir los tiempos de ciclo en diseño y producción, lograr una mayor flexibilidad ante cambios en la demanda y integrar todos los niveles de gestión y control de la empresa mediante el uso de tecnologías digitales. Ventajas competitivas y tecnológicas del CIM en la industria moderna son: el CIM otorga a las empresas una ventaja competitiva al permitir una producción más ágil, con mejor calidad y mejores costos. Además, facilita la personalización masiva de productos, mejora la trazabilidad, optimiza el uso de materiales y permite una integración total con los sistemas lógicos y administrativos. Desde un punto de vista tecnológico, impulsa la adopción de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos para la mejora continua del proceso productivo. Siguiente, por favor. Componentes esenciales del sistema CIM. El CIM está conformado por una combinación de hardware, software y sistemas de computación que operan de manera coordinada para gestionar todas las fases del proceso de manufactura. Cada componente cumple una función específica dentro del ecosistema productivo, asegurando que los datos fluyan de forma precisa y continua entre el diseño, la fabricación y la gestión. Integración del hardware y software industrial. La integración entre hardware, máquinas, sensores y robots y software, sistemas de control, diseño y monitoreo, es el pilar del CIM. Los equipos físicos recopilan datos que el software interpreta para tomar decisiones o ajustar parámetros automáticamente, garantizando un control total del proceso. Pues siguiente, por favor. Función de los sistemas de control numérico computarizado, CNC. Los CNC permiten la automatización de máquinas, herramientas mediante instrucciones programadas digitalmente. Esto asegura precisión en la fabricación, repetitividad y una drástica reducción de desperdicio de materiales. Son esenciales para piezas de alta complejidad, como componentes automotrices o electrónicos, sensores, actuadores y sistemas de retroalimentación. Los sensores captan información sobre temperatura, presión, posición o velocidad, mientras que los actuadores ejecutan acciones físicas basadas en esas mediciones. La retroalimentación constante entre ambos elementos permite un control automático y adaptativo del proceso. Siguiente, por favor. Equipos de automatización. Los robots industriales ejecutan tareas repetitivas o peligrosas con alta precisión, mientras que los transportadores automatizan el movimiento de materiales. Los brazos manipuladores, por su parte, realizan operaciones de ensamblaje o soldadura, mejorando la eficiencia general del sistema. Sistemas de supervisión y control, SCADA y PLC. Los PLC, controladores lógicos programables, gestionan operaciones locales y los sistemas SCADA supervisan todo el proceso desde una interfaz central. Juntos permiten monitorear, registrar y ajustar variables de producción en tiempo real. Siguiente, por favor. Tecnologías base del sistema de manufactura integrado. Manufactura asistida por computadora, CAM. El CAM convierte los modelos CAD en instrucciones que controlan máquinas, CNC. Asegura que el diseño se materialice con exactitud en el proceso de producción. Diseño asistido por computadora, CAD.
El CAD permite crear modelos digitales precisos de piezas o productos simulando su comportamiento antes de fabricarlos. Es el primer paso en el ciclo CIM. Siguiente, por favor. Ingeniería asistida por computadora, CAE. El CAE o CAE analiza el comportamiento estructural, térmico o dinámico de los productos mediante simulaciones, reduciendo costos de prototipos físicos. Control estadístico del proceso, SPC, y control de calidad automatizado. El SPC utiliza herramientas estadísticas para monitorear la variabilidad del proceso, combinando con sensores y sistemas de visión artificial. Permite detectar desviaciones y corregirlas automáticamente para mantener la calidad constante del producto. Siguiente, por favor. Capítulo 3. Inteligencia artificial. Siguiente. Bueno, tenemos la introducción que nos dice que la inteligencia artificial es un campo multidisciplinario dedicado al estudio y construcción de sistemas capaces de emular comportamientos inteligentes propios de seres humanos o animales. Históricamente, la IA surgió en la década de 1950 con visionarios como McCarthy, Minsky y Shannon, y desde entonces ha incorporado enfoques diversos, desde lenguajes de programación especializados hasta modelos de conocimiento, métodos basados en incertidumbre, técnicas de aprendizaje, algoritmos evolutivos y entornos autónomos. Cada uno de estos subcampos aporta fundamentos teóricos y aplicaciones propias que han evolucionado con la ciencia y la tecnología. A continuación, se describen de manera rigurosa estos componentes básicos de la IA junto con sus aplicaciones y algunos ejemplos concretos. Siguiente. Bueno, como primero tenemos al Lisp y las máquinas Lisp. Bueno, una breve introducción. Lisp es uno de los primeros lenguajes de programación de inteligencia artificial desarrollado por John McCarthy en 1958 en el MIT. Su diseño innovador permitió manejar expresiones simbólicas y listas de datos de forma muy flexible y rápidamente se convirtió en el lenguaje preferido para la investigación de inteligencia artificial en las décadas de 1960 y 1970. Lisp introdujo conceptos clave en ciencia de la computación, evaluación de expresiones, manejo automático de memoria, estructuras de datos recursivas y macros que permiten manipular código como dato. Por ejemplo, los primeros sistemas IA como SHR en DLU fueron implementados en Lisp. Dada la demanda de rendimiento para ejecutar programas Lisp en esa época, surgieron las máquinas Lisp, arquitecturas de hardware especializadas diseñadas para correr entornos Lisp de forma eficiente. Institutos como el MIT construyeron prototipos y empresas como Symbolics y LMI produjeron estaciones de trabajo LEEDs en la década de 1980. Sin embargo, los avances en hardware de propósito general y compiladores más eficientes hicieron que las máquinas LEEDs especializadas quedaran pronto obsoletas. A finales del siglo XX ya se ejecutaba LEEDs eficientemente en PC comunes y servidores. De cualquier modo, el legado de Leeds perdura, sigue siendo un lenguaje vigente y su enfoque de datos código intercambiables influyó en el desarrollo de lenguajes modernos de la inteligencia artificial. Siguiente. Prolog y computación lógica. El Prolog es un lenguaje de programación declarativo basado en lógica de predicados, ideado a comienzos de los años 1970 por Alain Kommerauer y Robert Kowalski. Prolog surgió originalmente en el procesamiento del lenguaje natural. Prolog, eh, también su paradigma declarativo permitió describir qué es verdad y qué reglas rigen el dominio, sin especificar cómo proceder. El intérprete de Prolog se encarga de determinar satisfacibilidad. Dado un objetivo, el sistema busca un camino lógico usando un mecanismo de unificación y retroceso.
En Prolog no hay instrucciones de control explícitas, sino que el flujo se gestiona automáticamente. Cada query activa un proceso de prueba del teorema en el que Prolog unifica términos para aplicar sucesivamente cláusulas. Si en un punto no se avanza, retrocede al último punto de la opción y prueba otra regla. Este enfoque es útil para problemas en los que se conocen las reglas y se busca deducir soluciones. Se aplica también en sistemas expertos lógicos, resoluciones en puzzles, planificación y bases de datos deductivas. Un ejemplo concreto sería el proyecto XCOM de Digital Equipment Corporation en los años 1980 para configurar automáticamente pedidos de ordenadores BATS. XCOM originalmente se implementó en un lenguaje de reglas tipo OPS5, pero hubo versiones posteriores en Prolog debido a su poder expresivo lógico. Siguiente. Redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son modelos computacionales inspirados en la estructura de las neuronas biológicas. La primera formulación teórica fue propuesta por McCulloch y Pitts en 1943 como neuronas formales, y en 1958 Rosenblatt diseñó el perceptron, el primer algoritmo de red neuronal de una sola capa. A pesar de altibajos históricos, las redes neuronales evolucionaron notablemente a partir de la década de 1980 con la invención del algoritmo de retropropagación para redes multicapa. Esta técnica permitió entrenar redes profundas en la última década, revolucionando a su vez áreas como visión por computadora, reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje. Cabe resaltar que una red neuronal consta de capas de nodos conectados entre sí mediante pesos sinápticos y cada neurona realiza una suma ponderada de sus entradas. Le aplica una función de activación y genera una salida. Durante el entrenamiento, la red ajusta iterativamente los pesos minimizando un error sobre un conjunto de datos. Existen distintos tipos: redes feed forward, redes recurrentes, redes convolucionales y generativas. Teóricos como Hykin o Goodfellow han documentado la capacidad de las redes para aproximar cualquier función continua dados suficientes parámetros. Hoy las redes neuronales son la base de gran parte de la inteligencia artificial aplicada. En visión por computadora, las redes convolucionales han permitido sistemas que reconocen objetos, rostros y escenas con presión humana. Un hito fue AlexNet en 2012 que popularizó las CNN profundas. En lenguaje natural, las redes recurrentes y variantes como LSTM o transformes ofrecen también la traducción automática, reconocimiento de voz y chatbots avanzados. Siguiente. Agentes inteligentes. En el contexto de la IA, un agente inteligente es un sistema autónomo que percibe su entorno a través de sensores, razona sobre la información recibida y actúa mediante efectores para alcanzar objetivos específicos. Ese concepto está ampliamente definido en la literatura, por ejemplo, Russell y Norvig 2020, y es central en áreas como sistemas multiagente y robótica cognitiva. Desde un punto de vista teórico, los agentes operan bajo principios de teoría de agentes, autonomía y proactividad. En sistemas multiagentes se estudian además mecanismos de comunicación y coordinación para que agentes colaboren en tareas complejas, y en algunos modelos los agentes incorporan memorias de largo plazo y razonamiento simbólico para mejorar su toma de decisiones a lo largo del tiempo. Las etapas evolutivas de agentes van desde asistentes conversacionales básicos hasta agentes organizacionales integrados, mostrando una tendencia a niveles crecientes de autonomía. Siguiente. Robótica. La robótica es la disciplina que estudia el diseño, construcción y aplicación de robots, definidos como sistemas automáticos capaces de percibir su entorno y ejecutar acciones físicas. Combina conocimientos de ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica e informática, entre otros. Históricamente, los primeros robots industriales surgieron a los años 60, por ejemplo, el robot Unimate 1961.
Se utilizó en una fábrica de automóviles para trabajos de soldadura. Un robot típicamente integra un conjunto de sensores, un sistema de procesamiento y actuadores. Los enfoques teóricos en robótica incluyen la cinemática, la dinámica, el control automático y la inteligencia artificial. A nivel conceptual, distinguen robots industrializados de robots cobots, así como robots móviles y humanoides. Siguiente. La domótica. La domótica se refiere a la aplicación de tecnologías de automatización e inteligencia al hogar. En otras palabras, consiste en equipar la vivienda con sistemas que permitan la monitorización y control inteligente de sus dispositivos. Iluminación, climatización, seguridad, electrodomésticos, etcétera. El término viene de la fusión de domus, casa en latín, y robótica. Teóricamente, la domótica se basa en arquitecturas distribuidas en red que interconectan unidades de control y sensores. Los sistemas utilizan protocolos estándares para que las distintas tecnologías cooperen. A nivel de software, emplean lógica de control para decidir opciones. Y también en la práctica, la domótica se aplica tanto en residencias como en pequeñas oficinas. Incluye sistemas de iluminación inteligente, luces que se encienden o atenúan según presencia, hora del día o comandos de voz, control climático, termostatos que aprenden hábitos de los ocupantes, ventanas automatizadas, seguridad, sensores de movimiento, cámaras IP, cerraduras inteligentes controlables remotamente y entretenimiento integrado, como altavoces conectados o proyectores. Siguiente. Edificios inteligentes. Un edificio inteligente es una extensión a gran escala de los conceptos de domótica, ya que aplicado a estos edificios comerciales, corporativos, hoteles, hospitales o residenciales completos. Se define como aquel que incorpora sistemas de automatización y control técnico integrados como el fin de reducir el consumo energético, aumentar el confort y mejorar la seguridad de todo el conjunto. La teoría de los edificios inteligentes considera la integración de sistemas, datos de diversos sensores, temperatura, ocupación, consumo eléctrico, CO2, se procesan en tiempo real para optimizar el funcionamiento global del edificio. Por ejemplo, un algoritmo de control puede regular la ventilación de acuerdo con la calidad del aire y las necesidades térmicas. Los sistemas de información distribuidos en el edificio permiten seguir tendencias y realizar mantenimiento predictivo antes de que ocurran fallas. Desde la perspectiva de la ingeniería, esto implica modelar el edificio como un sistema dinámico con múltiples entradas y salidas y aplicar principios de control avanzado, optimización lineal cuadrática, lógica difusa, inteligencia artificial. La estandarización facilita la interoperabilidad entre equipos de distintos fabricantes. Siguiente. Y para concluir, en este capítulo se ha explorado una visión integral de los principios componentes de la inteligencia artificial, desde los lenguajes pioneros Lisp y Prolog hasta los sistemas complejos como la robótica y los edificios inteligentes. Aunque cada campo tiene sus limitaciones, por ejemplo, los sistemas expertos tradicionales requieren mucho esfuerzo manual para reunir conocimiento, las redes neuronales suelen ser cajas negras poco interpretables, los robots enfrentan desafíos de autonomía en entornos complejos, etcétera. La investigación continúa superando obstáculos. Las líneas futuras incluyen mejorar la aplicabilidad de los sistemas basados en inteligencia difusa y redes neuronales, avanzar en la cooperación entre agentes heterogéneos en entornos distribuidos, sistemas multiagente y desarrollar interfaces inteligentes entre humanos y robots. Las líneas futuras incluyen mejorar la aplicabilidad de los sistemas basados en inteligencia difusa y redes neuronales también. En la cooperación entre agentes heterogéneos en entornos distribuidos, tanto en el sistema multiagente, y desarrollar interfaces inteligentes entre los humanos y los robots. Siguiente. Bueno, ahora les voy a comentar sobre el capítulo 4 llamado Descripción del lenguaje de programación de alto nivel de la línea de Microsoft y de la línea de software libre, y descripción detallada de la tarjeta Arduino que se utiliza para este
TI, Arduino Uno R3 y el SP32. Una pequeña introducción sobre este capítulo es que se presenta una exposición técnica y coherente sobre dos aspectos relevantes para proyectos de arquitectura de computadores y sistemas embebidos. Para empezar, la caracterización comparativa de lenguajes y entornos de alto nivel representativos de la línea Microsoft frente a la línea de software libre. Y por segundo lado, tenemos una descripción técnica detallada de dos placas muy utilizadas en trabajos TI, Arduino Uno R3 y el SP32. Se abordan tanto las características de hardware, arquitectura, periféricos, memoria, consumo, como los entornos de desarrollo, modo de programación y casos de uso típicos, con el propósito de que el lector universitario obtenga una visión completa, crítica y aplicable a los proyectos finales. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña, no pequeña, pero bastante detallada, comparación de dos lenguajes de alto nivel, que es la línea Microsoft que ya comenté y el línea de software libre. Bueno, primero una definición y alcance. El lenguaje de alto nivel es un conjunto de sintaxis y abstracciones que permiten expresar algoritmos sin preocuparse por detalles de la arquitectura física. Incluye compiladores, interpretadores y ecosistemas como bibliotecas, IDEs o runtimes. Por ejemplo, la línea Microsoft se refiere a tecnología y lenguajes desarrollados o promovidos por Microsoft. Por ejemplo, el C Sharp sobre .NET, el Visual Basic, .NET como ya, bueno, Visual Basic.NET o el F Sharp. Y su ecosistema Visual Studio, .NET Runtime. Luego tenemos la línea de software libre, que engloba lenguajes y herramientas con licencias abiertas. Por ejemplo, C o C++ con GCC, Python, JavaScript, Node.js, Java con OpenJDK y herramientas libres como GCC, GDB, Make, Visual Studio Code en su versión OSS, etc. Unas principales características comparativas, por ejemplo, de los ecosistemas y herramientas. Microsoft es un IDE potente e integrado que tiene Visual Studio con depuración avanzada, profiling, herramientas gráficas y asistentes. También tiene .NET, que ofrece un runtime moderno con garbage, colector tipos ricos y librerías para GUI, redes, IoT y servicio web. También tiene un ecosistema orientado a integración empresarial, Azure Visual Studio Team Service. Y pero por otro lado, en ecosistemas y herramientas del software libre, tiene herramientas modulares, compiladores, GCC, Clang, depuradores como GDB, editores como Visual Studio Code, Vim, o sistemas de build como Make y CMake. Tiene también una amplia disponibilidad de múltiples plataformas como Linux, Mac OS, y Windows. Y una comunidad muy extensa y de recursos abiertos, pip, npm, crates.io. Como vemos acá, ver, acá más detallado. Ahora vamos a hablar sobre la portabilidad de estándares. De Microsoft, el .NET es moderno, que mantiene el core .NET 5 más. Es un multiplataforma, pero históricamente hubo fuerte ligadura a Windows. Lenguajes como C Sharp se centran en productividad y seguridad de tipos. Por otro lado, el software libre es fuerte en énfasis de estándares abiertos como el POSIX, ISO, C o C++, que tiene mayor portabilidad entre arquitecturas y control detallado sobre el entorno de compilación. Siguiente, por favor. Un poquito más sobre el rendimiento y el control de hardware, que Microsoft, por ejemplo, usa lenguajes gestionados como C Sharp, que abstraen memoria y ofrecen productividad para el trabajo de bajo nivel si se pueden usar lenguajes no gestionados dentro del ecosistema como C o C++. Por otro lado, tenemos el software libre que tiene herramientas como el GCC que permiten optimizaciones específicas y control fino del hardware. En sistemas embebidos, C, C++ y sigue siendo el estándar hoy en día. Por otro lado, la diferencia entre estos dos respecto al soporte para IoT y sistemas embebidos, el Microsoft, existen implementaciones .NET para microcontroladores, por ejemplo, el .NET Nano Framework, el .NET para IoT en Linux, el CBSS, pero todavía no son tan dominantes en MCUs y de muy baja potencia. Por otro lado, el software libre es de amplia presencia en microcontroladores a través de los toolchains basados en GCC, el MicroPython, Arduino Core, que es en realidad un open source, y frameworks como Expressive y DF de código abierto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un poco una descripción general de las plataformas que ya comenté anteriormente, Arduino Uno R3 y el SP32.
Eh, Respecto a esto, ambas plataformas son populares para la enseñanza e implementación de proyectos, pero orientadas a diferentes niveles de complejidad y funcionalidades. Por ejemplo, el Arduino Uno R3 es ideal para aprender electrónica digital analógica y conceptos básicos de MCU. El SP32 provee conectividad Wi-Fi, Bluetooth, mayor potencia de cómputo y funcionalidades avanzadas para IoT. Como podemos apreciar aquí, más que nada hay una combinación entre estos dos para poder complementar los proyectos de IoT o de, en este caso, el curso de arquitectura de computadoras. Un poco más sobre el Arduino Uno R3. Es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador AVR ATmega 328P, pensada para educación y prototipado rápido. Es fácil de usar, tiene como proveedor a Shields y también tiene una comunidad amplia y un ecosistema de Arduino. Siguiente, por favor. Bueno, vamos más a detalle respecto al Arduino Uno R3. Tiene su microcontrolador, como ya comentamos, el ATmega 328P, que es de 8 bits. Tiene una frecuencia de reloj de 16 MHz. También tiene una tensión de operación de 5 voltios, que es nominal. Tiene una alimentación tipo de entrada conector jack, típicamente de 7 a 12 voltios, que es regulado en 5 voltios para la placa para que no pueda haber corto. Como ya comenté, la alimentación es vía USB conectado a la computadora o a otro aparato. Tiene un pin bin para entrada de voltaje sin regular o para alimentar la placa. También la conversión USB serial, generalmente por el ATmega 16U2, y que actúa como un puente de USB UART. También tiene protecciones como los diodos y reguladores que protegen ante una inversión de polaridad y ofrecen regulación de voltaje para evitar un cortocircuito. Luego, respecto a la memoria y el almacenamiento, tiene una tipo flash que es de 32 kilobytes, tiene un SRAM de 2 kilobytes, un EEPROM de 1 kilobyte. Y unas observaciones respecto a este es que la memoria es muy limitada frente a las plataformas modernas y obliga a optimizar el uso de variables y estructuras dentro del código para mejorar la eficiencia. Y ahora respecto a los temporizadores e interrupciones y el PWM, los temporizadores son varios, tiene varios timers de 8 y 16 bits usados para el PWM, que tiene temporización y funciones de tiempo, y entradas analógicas. Tiene 6 de A0 a A5 y un ADC de 10 bits. Tiene interrupciones externas, como pines dedicados para interrupciones externas, desde el D2, D3, etcétera, y soporte para interrupciones internas. Y el PWM, que está implementado por hardware en timers y resolución clásica de 8 bits. Ahora un poco más sobre las digitales y analógicas, que son los pines digitales. No, retrocede, por favor. Que son 14, del D0 al D13, de ellos 6 pueden usarse para PWM, como ya comenté, que es el 3, D5, D6, D9, D10, D11. Tienen las entradas analógicas que se comentaron. Y respecto a las interfaces hardware, el UART es una, que es un pin D0, que es RX, y el D1, que es TX. El SPI, que está disponible en pines de 1010 SS, D11, el MOSI, D12, MISO, D13, SSK. También es accesible por ISCP, header. Luego, los voltajes tolerados son pines diseñados para 5 voltios, ya que todo el ambiente está más que nada diseñado para manejarse en 5 voltios. Y se puede, si se aplica más, puede hallar el MCU. Por eso también están los reguladores. Siguiente, por favor. Luego hablamos sobre el bootloader y programación. El bootloader está instalado en el ATmega 328P, que permite cargar sketches vía USB serial sin programador externo. Su programación es en torno a Arduino, es sencillo y tiene como plataforma o programación por ISP. También tiene un lenguaje común que es el dialecto de C o C++, simplificado mediante el API Arduino para poder programar tu programa en un proyecto que tiene funciones, por ejemplo, como setup o loop. Y también tiene una depuración que es limitada, pero la depuración por mensajes en serie. No hay soporte nativo de debug por pasos sin hardware adicionales. Luego, respecto al consumo y las limitaciones, el consumo es bajo cuando el MSU está en modo activo. No obstante, sin modos de ahorro avanzados por defecto, requiere atención en proyectos alimentados por batería. Es decir, cuando no, los proyectos son muy grandes, es necesaria una alimentación externa para poder alimentarlo correctamente. Y las limitaciones, bueno, los recursos de memoria, el CPU limitados, es decir, de 8 bits y 16 MHz. No incluye conectividad inalámbrica de fábrica. También cuenta con 5 voltios, limitada a la no interoperabilidad indirecta con 3.3 voltios, dispositivos y niveladores.
Y ahora vamos a hablar sobre los periféricos y expansión. Respecto a los shields, que son los escudos más que nada, tiene un ecosistema, retrocede por favor, un ecosistema vasto de shields como motores, Ethernet, sensores, fácil acoplamiento por pines. El ISCP, que es el header para programar por SPI y grabar bootloader, y el uso típico tiene como sensores analógicos, control de actores simples, ejercicio de lógica digital y prototipos de laboratorio. Un ejemplo académico, como se menciona ahí, construir una ADC multicanal simple y medir y mostrar valores por puerto serie. Implementar una interrupción externa para manejo de eventos, comparar resultados de muestreo a diferentes tiempos usando timers, y estas actividades ilustran el mapa de memoria, uso de registros e interacción con periféricos. Siguiente, por favor. Ahora respecto al SP32, que es un componente bastante clave a la hora de conectar a nivel Wi-Fi nuestros proyectos o Bluetooth, tenemos que es de la familia de los SOCs por Expressive. Es una plataforma moderna orientada a IoT que integra conectividad Wi-Fi y Bluetooth, como ya se comentó, mayor potencia de procesamiento y periféricos avanzados, adecuada para proyectos que se requieren una conexión inalámbrica y manejo de señales y procesamiento local. Siguiente, por favor. Respecto a su microarquitectura y CPU, podemos saber de que el CPU es una arquitectura tensílica extensa, por ejemplo el LX6, con dos núcleos en la mayoría de variantes, hasta 240 MHz por núcleo, con una frecuencia típica de operación configurable, y el modelo de arquitectura que existen múltiples módulos, placas con variaciones. Tiene cantidad de flash, PSRAM, número de GPIO expuestos, pero comparten la familia, que comparte toda la familia del ESP32. Respecto a la memoria y almacenamiento, el SRAM interna tiene varias centenas de kilobytes, por ejemplo, a 500 kilobytes de SRAM utilizar en algunas variantes. Tiene una flash externa, típicamente módulos de 4 megabytes o más, varía según la placa. Y el PCRAM, algunas variantes soportan PCRAM externa, útil para buffers grandes y tareas de imagen. Y observación respecto a este tipo de datos, que la memoria significativamente es mayor que en AVR, que permite ejecutar sistemas operativos ligeros, stacks de red y entornos de scripting. Ahora, respecto a los periféricos y otros, el GPIOS es amplio, un amplio número, varía según módulo, la mayor parte son de 3.3 voltios. Respecto al ADC, tiene una ADC SAR de 12 bits con múltiples canales, dividido en ADC1 y ADC2, con cierto número de canales por ADC, y el ADC2 puede tener restricciones cuando Wi-Fi está activo. Y el DAC, que son dos canales DAC de 8 bits. También tiene sensores on-chip, sensores de efecto Hall interno en algunas variantes. También algunos tienen touch sensors, que son múltiples pines capacitivo touch. También tiene UART, que son múltiples UARTs, por ejemplo, tres, que tiene en este caso el SPI o el I cuadrado C, que son interfaces SPI e I cuadrado C completas con posibilidades de mapear pines. Tiene el PWM, controlador LED para PWM con resolución configurable, RTC y temporizadores. Tiene un RTC con memoria de retención y temporizadores de alta precisión. Y finalmente el Ultra Low Power, para comprenderlo, compresor, que permite tareas sencillas en modos de bajo consumo para reducir el consumo de energía. Respecto a su conectividad, en Wi-Fi, él usa el puerto 802.11 BGN, que es un modo de estación AP y soporte modos mixtos. El Bluetooth es BLE y en variantes de soporte clásico BR o EDR en algunas implementaciones. Y podemos observar que la presencia de Wi-Fi y BL hace que el SP32 sea ideal para aplicaciones IoT que requieren conectividad y comunicación directa con smartphones. Respecto a su consumo y modos de bajo consumo, tenemos varios modos de energía. Por ejemplo, el activo, el light sleep, deep sleep, modem sleep, y que permite reducir el consumo en aplicaciones con batería. También tiene un sensing con UL que permite mantener sensores activos con bajo consumo y despertar la CPU según condiciones a las cuales nosotros podemos someterlo. Ahora un poco más sobre el bootloader y arranque y particiones. Tenemos el boot mode, que es el arranque que puede configurarse mediante pines de strapping, y el bootloader está integrado en el ROM, que suele usarse para particiones en flash, sea firmware, SPIFs, NVLs. Luego están los sistemas de archivos, que es el SPIFs o Little FS para almacenamiento de archivos flash. Y luego tenemos la programación en entorno de desarrollo. Que, a ver, encontramos varios acá. Tenemos el ExpressIf, como ya se comentó, IDF, que es un framework inicial en C con control fino y APIs para periféricos y de bajo nivel, obviamente open source.
También está el Arduino Core para SP32, que permite programar el SP32 como si fuera un Arduino, con funciones del setup o loop básicos en un Arduino, y el uso de Arduino IDE o Platform IO. Luego tenemos MicroPython, tenemos Platform IO, como ya se comentó, y también hay herramientas de depuración como soporte para JTAG y herramientas de depuración más avanzadas que un Arduino Uno. También tenemos el OTA, que es Over the Air, tiene muchas implementaciones que soportan actualizaciones de firmware por Wi-Fi. Y un poco más sobre las limitaciones y consideraciones de este diseño es que tiene un voltaje de uso de 3.3 voltios, no se puede ir más allá de 5 voltios, tiene interferencia Wi-Fi en algunos canales AEC, tiene bastante consumo Wi-Fi con transmisión Wi-Fi que puede elevar significativamente el consumo de energía en comparación con el MCU sin radio. Y su complejidad, pues a más no poder, y características implican mayor complejidad en configuración y depuración. Algunos ejemplos académicos en términos avanzados puede ser el nodo local de recolección de datos con envío a servidor MQTT por Wi-Fi, un sensor inalámbrico con Deep Sleep y ULP para prolongar autonomía, es decir, ahorro de batería, un procesamiento local de señales, es como un filtro digital, gracias a mayor CPU y memoria, y aplicaciones con BLE para interfaz de smartphone y Wi-Fi para backend cloud, es decir, un sistema web. Siguiente, por favor. Ahora una comparación práctica directamente con el Arduino Uno R3 versus el SP32. Podemos comprender varias cosas con criterios de comparación. Primero, la potencia de consumo. El SP32 es mucho mayor que el Uno, con una dual core de 240 MHz frente a 8 bits y 16 MHz. Tiene una memoria programable y un RAM. El SP32 obviamente es mucho mejor que el Uno, ya que tiene mayor RAM y mejor memoria programable y extendible. Respecto a la conectividad, el SP32 incluye Wi-Fi y Bluetooth, el Arduino Uno no. Hay una facilidad de uso para un principiante. El R1R3 es principalmente mucho más fácil por su simplicidad y ecosistema educativo, mientras que el LSP32 requiere mayor conocimiento, pero ofrece más poder. Pero para eso hay que tener más conocimiento. Luego, respecto a la eficiencia energética en modos profundos, el SP32, como ya se comentó respecto a la batería, es un mejor diseño para modos de bajo consumo si se configura correctamente. Luego la interfaz con sensores analógicos. El Arduino tiene ADC sencillo y directo, 6 canales y 10 bits, mientras que el SP32 tiene ADC de 12 bits, con mayor resolución, pero con consideraciones al usar Wi-Fi. Y finalmente la compatibilidad de shields. Uno posee amplia compatibilidad con los shields, mientras que el SP32 tiene placas que varían y requieren adaptadores. Es decir, tienes que tener un mayor conocimiento para poder aplicarlos correctamente. Siguiente, por favor. Ahí tenemos unos ejemplos de fragmentos de código conceptuales y explicativos. Por ejemplo, como se dice ahí, los siguientes fragmentos son didácticos y muestran la idea general. La idea es adaptarlas a un API entorno concreto, como Arduino IDE, Expressive, MicroPython o Platform.io, dependiendo del caso elegido. En la izquierda tenemos el ejemplo conceptual de Arduino, como obviamente es el C en C o C++. Tenemos ahí el void setup que es necesario y el void loop. Y por lado de derecho tenemos el ejemplo conceptual del SP32 con Arduino Core, con C y C++. Como podemos ver, cambia un poco, pero mantiene las ideas principales del Arduino, que es el void setup y el void loop. Siguiente, por favor. Continuando con el capítulo 5, vamos a explicar la explicación detallada del programa de control que van a utilizar y el código de tarjeta Arduino que se quiere de prototipo. En este caso vamos a explicar más la parte teórica que viene a ser el entorno ID, donde vamos a programar qué programa de control vamos a utilizar, también los materiales que vamos a incluir dentro de nuestros módulos y la idea de nuestro proyecto, de qué cosa va a tratar nuestro prototipo. Entonces, vamos a comenzar. Primero, vamos a comenzar con una explicación del funcionamiento del programa de control, así como también su aplicación.
Vamos a usar Platform.io, que es un entorno de desarrollo integrado ID y un ecosistema de herramientas de desarrollo diseñado para trabajar con microcontroladores y placas electrónicas como Arduino y SPT32, las cuales vamos a utilizar en el desarrollo del proyecto. Este funciona como una extensión del Visual Studio Code, lo que permite programar, compilar y cargar código en las tarjetas. Vamos a investigar ahora la implementación del Platform.io en VC Code. A continuación se detalla cómo implementar Platform.io dentro de Visual Studio Code para desarrollar el sistema de control con SP32 y Arduino. Vamos a, vamos a explicar. También acá tengo una pantalla con la parte del Visual Studio Code. Aquí está nuestro proyecto. Y cómo funciona el Platform.io acá dentro. Entonces, lo primero, lo básico es la instalación del entorno, donde vamos a instalar nuestro editor código, que viene a ser nuestro Visual Studio Code, el de acá, un ID clásico para la programación. Vamos a abrir el VC Code y desde el panel de extensiones, desde acá, vamos a buscar lo que viene a ser Platform.io. Aquí está, Platform.io ID. Una vez que queda instalado en nuestro dispositivo, vamos a abrir la extensión Platform.io Home, que está acá justo en esta parte de la casa. Estos nuevos botones se agregan cuando ya se carga nuestro Platform IO ID en nuestro entorno de código. Y acá entramos a Home. Aquí está la parte del entorno de Platform IO donde podemos crear proyectos, importar Arduino Projects, abrir proyectos o incluso abrir ejemplos. Vamos a seguir, así podemos asignar un nombre al proyecto y elegir la tarjeta. En este caso, este ejemplo está acá. Abrimos un nuevo proyecto, podemos poner el nombre y acá va a cargar la tarjeta del que vamos a utilizar. Platform.io ya cuenta con 1549 eh, tarjetas subidas a su base de datos para poder elegirlas. Por ejemplo, tenemos acá varias desconocidas para nosotros, pero tenemos las más conocidas que son el Arduino uno. Aquí está. También hay Arduino uno Mini, Arduino uno R4. También el que vamos a utilizar que está como SP32. Aquí está. Expressive SP32 Dev Module, ya que el SP32 pertenece a la empresa Expressive. Y una vez que podemos elegirlo, el framework que vamos a utilizar, ya sea lo podemos hacer por PDF o Arduino. En este caso, para que tenga relación con nuestro código, tanto de nuestra tarjeta clásica de Arduino 1 R3, vamos a hacerla en el framework de Arduino y listo. Ya cargaría el proyecto. Al momento que se cree el proyecto, Platform.io va a crear automáticamente las carpetas y archivos del proyecto. Por ejemplo, al momento que yo creé el proyecto, se cargó de esta manera. Mm, Va a tener estas tres carpetas conocidas que son el include, el lib, donde va a tener las librerías que va a componerse. También tenemos el CRS, donde está el main CVP, el archivo C++, solamente que tengo más archivos porque está cargado nuestro proyecto web y carga un archivo esencial para este trabajo, que es el platform in. Es un archivo muy importante ya que maneja, acá lo dice, en el siguiente, es un archivo de configuración del proyecto. La configuración del archivo path.ini, este archivo define la tarjeta, puerto, velocidad y librerías a utilizar. Aquí está. Acá van a cargar las librerías que podemos importar desde el Platform IO, que es una de sus ventajas, que contiene varias librerías para esto. También nos da las librerías que tenemos instaladas y librerías que requiere actualizarse. A diferencia del entorno de Arduino IDE, cuando vamos a cargar una librería, La, li- la librería tiene la opción de cargarse por proyecto. O sea,
Es decir, ya no se carga a nivel general en todo el entorno ID, sino se carga una versión de librería por proyecto, lo que nos permite tener diferentes versiones de librerías en algunos proyectos que tengamos. Así, la versión ya no va a ser un problema en el proyecto. ¿Ok? Siguiente, la programación del sistema, que nada más es el archivo principal del main CVP, se usa igual que el sketch de Arduino. Aquí está. Es igual. Por ejemplo, aquí tengo mi archivo main CVP, que uno de los librerías importantes acá, a diferencia que las librerías que se exportan, por ejemplo, tengo esta librería de wifi.h, otra de data.h que tengo un archivo acá, o de webserver.h que también estoy incorporando de acá, aunque esto más es una librería para implementar lo que viene a ser el módulo wifi. La librería que es recontra importante en todos los archivos, tanto ya de las placas SP32 y las placas Arduino 1, es esta librería Arduino.h, ya que sin ella no se carga el framework de Arduino, no va a funcionar en nuestro código y no va a poder compilarse, va a botar un error. Siguiente. Entonces viene la compilación y carga. Conectar la tarjeta SP32 por USB. En la barra inferior del Visual Code podemos presionar Build para compilar o Bloa para cargar para cargar el programa y Peer por ello detectar automáticamente el puerto y subida del código. Una recomendación de esto es que siempre debemos tener cuidado. ¿Dónde podemos ver en qué va a cargar? Se ve acá. Acá, por ejemplo, no tengo nada conectado. No tengo nada conectado, pero voy a conectar ahorita mi microcontrolador. Voy a conectar mi SP32 y acá mismo va a detectar. La máquina va a detectar, y aquí está, va a detectar el puerto donde está, obviamente USB a través de UART al SP32. Lo escojo y ya mi entorno ID va a detectar dónde va a subir el código. El código lo podemos subir de diferentes formas. Lo podemos subir a partir de la fecha de acá, cargar, o desde el mismo botón del Visual Code. Acá tenemos un load y build. Build para compilar, para verificar que todo esté correcto antes de subir, y un load para mandarlo a nuestra placa de desarrollo. También contamos con el puerto serial. El puerto serial viene de acá, el serial monitor, donde se va a poder representar en la consola de la terminal del Visual Code. Acá tenemos, desde el menú inferior del patrón menú, se puede abrir el serial monitor para obtener los datos enviados por la tarjeta, ideal para poder sensores o comunicación con el sistema web. Como dije antes, el monitor serial lo podemos visualizar en la misma terminal que nos otorga el Visual Code. Ahora, la implementación del SP32 para un sistema web. Acá viene la explicación. ¿Por qué elegimos el SP32 como principal microcontrolador? Ya que este proyecto cuenta con dos microcontroladores. El SP32 se utiliza como el componente principal que conecta el prototipo físico con el entorno web. Gracias a su capacidad de conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada, mediante su programación en Platform.io con el framework de Arduino, el SP32 actúa como un servidor web local o un cliente que envía datos a una página o plataforma en línea. En la práctica, el SP32 puede mostrar una interfaz web accesible desde cualquier navegador, ya sea celular, computadora, laptop, tablet, siempre y cuando esos dispositivos estén conectados a la misma red donde está conectada nuestro SP32. Si no, no va a funcionar. Así, de esta manera, permitiendo al usuario controlar desde diferentes dispositivos, perdón, controlar dispositivos, visualizar lecturas de sensores o activar actuadores de forma remota. El sistema web también se implementa a través del código HTML y CSS embebido dentro del propio programa de CP32, ya que estamos aprovechando sus características mejores que el Arduino, ya que posee más RAM para poder procesar todos estos datos, o mediante comunicación con un servidor externo.
Por ejemplo, una base de datos API, que no es el caso de nuestro trabajo. Solamente se conecta en un servidor local, en una red local. Gracias a esto, el SP32 convierte el prototipo en un sistema de IoT, que es bien hacia ya el Internet de las cosas, capaz de monitorear y controlar procesos en tiempo real desde una red local o incluso desde Internet. Por eso hemos optado, en lugar de hacer una interfaz que solamente se maneje en la PC y que controle a nuestro microcontrolador, hemos optado por esta placa de desarrollo que es el SP32 para que podamos controlar el servidor web en varios dispositivos que estén conectados. Ahora vamos a describir el diseño y funciones de nuestro prototipo. Como bien dije, la función principal es el servidor web. Para acceder al servidor web, el proyecto requiere de conectividad a redes inalámbricas. Por ello, se incorpora en su código una funcionalidad del multi-wifi, que permite gestionar múltiples configuraciones de redes y previamente definidas y realizar la conexión automática a cualquiera de las redes disponibles del entorno. Luego, va a obtener los módulos que van a enviar datos o también solamente van a actuar, ya que esto viene a ser en nuestro prototipo de una casa inteligente, que se pueda controlar estos módulos a través de Internet. El módulo de temperatura, ante cualquier incremento de la temperatura, el sistema va a generar una alerta y la envía tanto al módulo de alarma como al servidor web para que su notificación y registro, para su notificación y registro correspondiente. También va a hacer un módulo de luces automáticas y luces encendidas mediante acción del usuario. El módulo de luces automáticas y control manual de iluminación se encarga de gestionar el encendido y apagado de las luminarias del proyecto. Funciona bajo dos modos operativos. El modo automático, el sistema activo desactiva las luces en función de la detección de presencia, o el modo manual. El usuario puede intervenir y controlar directamente el estado de las luces. Luego tenemos el módulo de garaje automático, que se encarga de la gestión y control de acceso vehicular mediante un sistema automatizado de apertura y cierre de la puerta del garaje. Opera utilizando sensores y actuadores que permiten detectar la proximidad del vehículo o la solicitud de acceso. El módulo sísmico que tenemos detecta movimientos telúricos mediante un sensor de vibración. Y también lo mismo que nuestro sensor de temperatura, cuando se supera los umbrales definidos, activa alertas y envía notificación al sistema para ejecutar acciones de seguridad. Ahora vamos a hablar de los componentes necesarios para diseñar el proyecto. Como bien dije, el microcontrolador principal que basa en nuestro servidor web es gracias al SP32 y va a obtener datos a través de otro microcontrolador que va a funcionar, que es el Arduino Uno. ¿Por qué estamos optando por usar el Arduino Uno, ya teniendo como microcontrolador principal el SP32? Ya que el SP32, como es un microcontrolador moderno, para sistemas embebidos, casi todos los microcontroladores sacados últimamente para los sistemas embebidos trabajan bajo los 3.3 voltios. Por lo tanto, en lugar de conectar varios sensores que ya estaban definidos para 5 voltios a sus GPIOs del SP32, optamos por mejor usar un microcontrolador secundario, que es el de Arduino Uno R3, para que sea como nuestro trabajador quien va a recibir respuestas de los actuadores y sensores y a través de una conexión serial o a través de los pines RX, TX de ambos microcontroladores se van a comunicar serialmente enviándose datos cada uno, un dato de salida así como un dato de entrada. Luego vamos a usar para el módulo de garaje un sensor ultrasónico HCR04, para luces automáticas el sensor PIR, un sensor bien conocido. El microservo, que tampoco no puede faltar para el módulo de garaje. Vamos a usar una pantalla OLED eh, I2C 0.96 que va a mostrar en pantalla que el servidor web funciona. Como más que todo una pequeña implementación para que se pueda mostrar cuando el servidor está prendido. Vamos también a implementar uno de los clásicos módulos de temperatura que viene a ser el sensor de temperatura y humedad relativa DHT11 con base KIE 015, un nuevo sensor que es el módulo sísmico CW420
Y acá viene la magia. ¿Cómo vamos a conectar el SP32 con el Arduino? Ya que el SP32 trabaja con una tensión o voltaje de 3.3 voltios. En cambio, el Arduino manda señales de 5 voltios o recibe señales de 5 voltios. Es donde entra nuestro módulo convertidor bidireccional 5 voltios a 3.3 voltios. De 8 canales TX010 8E, que va a poder establecer la comunicación entre SP32 y Arduino, donde va a convertir los 3.3 voltios de salida del SP32 en 5 voltios de entrada al Arduino y viceversa. Luego vamos a incorporar de un protoboard para conexiones rápidas sin soldadura, perdón, los LEDs, luces decorativas. También vamos a incorporar de resistencias de 1000 ohmios para limitar corriente de los LEDs. También hemos decidido por optar por un módulo de salida de audio que viene a ser un speaker que es mucho más potente que un buzzer, ya sea pasivo o activo, que va a poder generar una alarma fuerte para simular una alarma en la vida real que suena fuerte para poder advertir ante cualquier situación. Los jumpers para una conexión entre Arduino y protoboard, y también Arduino o SP2 y protoboard componentes, que tenemos jumpers o cabezupón macho macho, macho hembra. Luego un también set de cables, ya que como el SP32 se conecta dentro del protoboard, a diferencia del Arduino que solamente se le conecta los jumpers a los sensores o actuadores. Como vamos a tener el SP32, una placa que se integra al protoboard, también necesitamos un set de cables pequeños que solamente se adapten a protoboards. Con respecto a la alimentación, vamos a utilizar una batería de 9 voltios para hacer la alimentación del Arduino, que está conectado a un broche tipo T para la batería, su cable USB, una alimentación y comunicación del Arduino con la PC y un cable tipo C para poder conectar el SP32 con la PC. Nuestra conclusión es que hemos sacado de todo esto es que la integración eficiente entre hardware y entorno web, el uso del SP2 permite unir el control físico del prototipo con una interfaz digital accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red, facilitando la supervisión y control remoto, una simplicidad en el desarrollo y mantenimiento, ya que, como bien dije, gracias al platform y su integración con Visual Code, el proceso de programación de producción y carga del código se vuelve más organizado. ¿Y por qué es esto? Abro un paréntesis acá. Ya que, gracias a que estamos trabajando en el Visual Code, podemos trabajar mediante un repositorio. Podemos subir nuestro código a la nube, que viene a ser en el GitHub. Acá tengo el repositorio de nuestro trabajo, está acá mismo. Acá estamos subiendo los cambios que vamos integrando a nuestro proyecto. En lugar de guardarlo solo en un archivo WinRAR, o sea, una carpeta dentro de nuestra computadora y estar pasándose ante cualquier actualización, hemos optado por trabajar con un repositorio que es gracias a GitHub, un repositorio en la nube. Y acá ya tenemos una pequeña descripción de nuestro trabajo. Y acá ya tenemos nuestro código subido desde el Visual Code, gracias a la ayuda del Platform IO, a crear estos archivos de acá y subirlos fácilmente acá. Así que cualquier actualización que hagamos, tenemos acá nuestro registro de versiones, los commits. Entonces, sin entrar tanto en ese detalle, vamos a finalizar ya con los dos últimos puntos, que viene a ser la versatilidad y escalabilidad del sistema, que el SPT2, al contar con conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrados, permite desarrollar sistemas que pueden ampliarse hacia aplicaciones IoT. Y la aplicabilidad en proyectos académicos e industriales, ya que con la combinación del SPT2 con sistema web, representa una solución práctica y moderna para proyectos de automatización, monitoreo ambiental, domótica o control de procesos industriales, ya que se va a poder acceder al sistema web a través de varios dispositivos siempre y cuando estén configurados en la misma red que el SP32. Muchas gracias.